creo que es momento de entrar de fondo nuevamente a lo que significa el referéndum de este 9 de diciembre. Tomemos conciencia. Yo le pondría esa frase, creo, al referéndum de este 9. Tomemos conciencia. De verdad, tomemos conciencia de lo que vamos a votar. Muchos dicen, no, sí es importante, un voto es importante. Usted puede decidir por el sí o por el no frente a estas 4 preguntas que se han planteado y de verdad que pueden ser de mucha utilidad. Vamos a hablar de las otras 2 preguntas y ojalá que el tiempo nos dé para hablar a profundidad. La tercera pregunta del referéndum, porque ayer tocamos las 2 primeras, la tercera pregunta del referéndum es si aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Yo creo que ahí va a ser alto, ¿no? Alto el sí. Nadie quiere la reelección de parlamentarios. Yo no estoy de acuerdo, Yo creo que la reelección de parlamentarios no es la solución, pero tengo clarísimo lo que la mayoría de peruanos quiere. Estamos con don Julio César Silva, que es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Gracias por estar acá, un gusto saludarlo. José, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y coincido contigo, efectivamente. Yo creo que esta tercera pregunta, materia de consulta, va a tener abrumadoramente una respuesta por el sí. Y nuevamente coincido contigo, yo también tengo sentimientos encontrados en el sentido de que no sé hasta qué cierto punto la aprobación de esta reforma constitucional termine a largo plazo beneficiando realmente a nuestro sistema democrático. Y es muy importante lo que señales. Estamos prácticamente a 9 días de la consulta popular y es realmente preocupante que la mayoría de la población no conozca el sentido, el significado de estas 4 preguntas materia de consulta y no conozca el detalle, el fundamento, lo que eventualmente se va a terminar aprobando o desaprobando. Entonces, creo yo que en todo caso urge la tarea, la labor de difusión de información por parte de los organismos del sistema electoral en estos 9 o 10 días que quedan de miras a esta consulta popular. Ahora, el tema de la reelección o la no reelección. Sí, perdóname, doctor, pero este tema 3 está muy ligado a la cuarta pregunta, ¿no es cierto? Que la vamos a hacer en unos instantes. Antes de hacer la cuarta pregunta, voy a explicar por qué. Y es que muchos consideran que ahí está la trampita, ¿no? De los parlamentarios que han diferenciado el tema de parlamentarios y legisladores. Dicen, no somos parlamentarios y cuando haya la bicameral seremos congresistas, diputados y senadores. Entonces sí podemos elegirnos porque nos estamos reeligiendo. Han hecho un menjunje que si se aprueba la bicameralidad no les permitiría, les permitiría continuar. En el legislativo. Sí, efectivamente. Creo yo también coincido que la tercera pregunta, materia de consulta con la cuarta, están de cierta manera vinculadas. Las encuestas revelan que la tercera pregunta, materia de consulta, va a tener una aprobación alta. Es más, de entre las 3 que probablemente van a salir ganadora el sí, es la que más aprobación va a tener. Y también las encuestas revelan que la cuarta pregunta va a tener una votación por el no. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos revela que el 54% de la población estaría en contra de esta cuarta reforma. Y me parece ajustado, no me parece ajustado a la realidad. Yo creo que si hablo las líneas, y lo voy a hacer en unos instantes, luego de analizar las preguntas mañana viernes, ojalá que tengamos tiempo de hacer una encuesta así rapidita nomás de sí y no. Yo creo que hay mucha más gente que está en desacuerdo con la bicameralidad. Cuando tú al peruano le dices, oye, te voy a sumar 50 parlamentarios más, ¿no es cierto? 50 legisladores más, que son más presupuestos, la gente dice, oye, ¿para qué quiero más con los que ya tengo? Es elección suficiente para darme cuenta que no sirve. Efectivamente, y esto, ojo, tiene que ver con la propuesta que envió inicialmente el Poder Ejecutivo al Congreso. La propuesta inicial no preveía ningún aumento de congresistas o de miembros del Parlamento. No decía, vamos a tener en todo caso, vamos a pasar o regresar al sistema bicameral que históricamente, tradicionalmente hemos tenido en el Perú, ¿ya? Pero manteniendo los 130. Claro. Vamos a tener 100 diputados y 30 senadores. Luego ya en el debate parlamentario, en la aprobación de la autógrafa, es que se aumenta a 130 diputados y 50 senadores. Entonces es válida hasta en este punto la crítica respecto a que va a mejorar automáticamente la calidad de los parlamentarios esta reforma, tanto la tercera referida a la no reelección como la bicameralidad. Claro, la cuarta pregunta es,
aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. O sea, ¿quiere usted que existan doble cámara como antes del 92? ¿No es cierto? El autogolpe de Fujimori quiere que hayan senadores y diputados. Pero a la gente no se le explica tampoco, doctor, qué significa la bicameralidad. No solamente por el hecho que haya dos cámaras, sino cuál es la función del diputado, cuál es la función del senador. Algunos antiguamente, por ejemplo, tenían la posibilidad de elegir unos a los altomandos militares, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy ya no se da eso. ¿Qué van a hacer los senadores? ¿Elegir a los miembros del tribunal? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Elegir? Eso no se explica. Sí, lamentablemente creo que la cuarta pregunta materia de consulta es una de las más técnicas. En realidad, si vemos qué está detrás de esta cuarta pregunta, está la modificación de 41 artículos de la Constitución. Ojo, ¿no? A diferencia de las tres primeras que van de un artículo a 3 artículos modificados, la cuarta pregunta en consulta implica una modificación de una serie de artículos de la Constitución que realmente no son de conocimiento de la ciudadanía, de la población. Va más allá de la mera división del Parlamento en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y ojo, que se está además modificando el tema de la cuestión de confianza, que es un tema también que fue en realidad la justificación, el punto de partida para que el presidente Vizcarra diga, ¿sabes qué? No. Han desnaturalizado mi iniciativa y voy a votar o yo considero de que no se debería aprobar, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver de aquí, como te digo, José, hasta el 9 de diciembre, si es que se termina finalmente de explicar debidamente en qué consiste esta cuarta pregunta. Ahora, pero terminemos de explicarle al público, doctor, rápidamente lo de la tercera pregunta. Por ejemplo, cuando le decimos a la gente que se aprueba la reforma que prohíbe la reelección inmediata, y eso hay que aclararlo, ¿qué quiere decir? Que yo termino mi periodo de congresista, pónganle ustedes el nombre que quieran, de los que ya no quiere, Mulder, Velázquez Quesquén, Vitocho, pónganle ustedes Lescano, que ustedes quieran. Termino mi periodo y no puedo postular para el siguiente, pero el que viene sí puedo. Sí puedo postular. Efectivamente, lo que esta propuesta de reforma, si es que los ciudadanos deciden mayoritariamente apoyar el sí, lo que va a generar es que los congresistas terminen su mandato y no puedan postular a una reelección inmediata. Descansa 5 años, compadre. Descansa 5 años, efectivamente. Pero después de transcurridos esos 5 años, ellos pueden, con toda normalidad, volver a postular, a presentarse. Y pueden hacer lo que muchos han dicho también, y postular para diputados, y terminas, y postulas para senador, y terminas, y postulas para diputado. Y volver a bajar para diputado. Y es la misma cosa. Exacto, y es la misma cosa. Pero creo yo que tenemos que ir al tema de fondo, ¿no? Si es realmente, como te digo, José, conveniente para un sistema democrático en construcción restringir de esa manera la conformación de un órgano, de un poder del Estado tan importante como es el legislativo, porque si se aprueba esta reforma lo que vamos a tener es cada 5 años nuevos congresistas. Claro. Cada 5 años vamos a tener o van a tener que esos congresistas aprenderse el reglamento del Congreso. ¿Cuánto tiempo se demoran los congresistas en conocer sus funciones, en aprenderse el reglamento del Congreso, en saber la labor que desempeñan en las comisiones, la labor fiscalizadora que cumplen o que deben cumplir? Entonces, yo creo... Y eso nos va a costar a los peruanos. Nos va a costar efectivamente a los peruanos. Por eso, y pese a que pueda resultar antipopular lo que pueda sostener, yo creo que esta reforma, lejos de mejorar nuestro sistema democrático, puede terminarlo perjudicando. Además, porque los partidos políticos, creo yo, que al día de hoy no están preparados para, no tienen los cuadros suficientes para dotar de candidatos idóneos, probos, para el Congreso cada 5 años. Claro, porque la pregunta es, ok, salen estos, ¿y quiénes entran? ¿Quiénes entran? No estamos lejos, del 2021. Ya arrancamos. Exacto. 2019 en casi 32 días. Y ya arrancamos 2019 y el 2019 empieza una etapa electoral, ¿no es cierto? No tanto, tal vez el 2020 empieza la etapa electoral para las elecciones de quien va a ser el presidente del 2021 y quienes van a formar parte del Congreso. ¿Y acaso ya visoramos quiénes pueden ser las estrellas del próximo Parlamento? No las tenemos. No las tenemos. No hay nombres, ¿no? Lamentablemente no. Y creo que esta reforma y la aprobación que eventualmente podría tener responden a traumas que tenemos como sociedad peruana. Creo yo, el primer trauma fue la reelección
a que se sometió el presidente Fujimori, ¿no? Luego de eso, ¿qué es lo que pasó? Se modificó la Constitución para prohibir la reelección inmediata. La reelección de Fujimori y luego intentaron a través del Tribunal Constitucional... Efectivamente. ¿Cómo le llamaron? La interpretación la auténtica. Interpretación ¿no? auténtica. Y de ahí, ¿qué pasó? En el año, por ejemplo, 2015, se modificó nuevamente la Constitución para prohibir la reelección de alcaldes. ¿Debido a qué? También debido a hechos concretos de corrupción. Pero lo que podemos advertir a partir de esto es que tenemos o somos una democracia más reactiva. Es decir, frente a hechos concretos, lo que queremos es poner parches. Ya, si encontramos alcaldes corruptos, que sí los hay, lo que hacemos es una medida generalizada de no reelección. Cuando, por ejemplo, la tasa de reelección de alcaldes era bajísima, 15%. Igual que congresistas, ¿ah? Igual que congresistas, no pasan del 20%. ¿no? Yo creo que bastante menos, me parece que es 13 o 14% de parlamentarios, ¿no es cierto? Seguramente, Electos. efectivamente. Sí, pero además el tema ahí, doctor, es que este Parlamento se lo ha ganado a pulso. Es la innegable. cólera, la rabia que tiene este Parlamento se la ha ganado a pulso. ¿Ah? Es innegable. Creo que a estas alturas nadie puede pretender defender o sostener la poca representación que tiene, lamentablemente, este actual Congreso, ¿no? Sí, es cierto. El doctor Roberto Rodríguez Rabanal, presidente del Consejo Nacional de Decanos del Perú, se une a la mesa para conversar sobre estos dos puntos. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, buenas noches. Estábamos conversando sobre las dos preguntas finales de este referéndum del día 9, que además ustedes han apoyado, ¿no es cierto? Desde su cargo han apoyado. Y le pregunto primero, ¿qué le parece la pregunta número 3? Aquella que habla de la no reelección inmediata de los parlamentarios. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Rabanal? Parto de una premisa. Imaginemos cualquier institución. Si las personas que conducen la institución, que forman parte de la institución, trabajan bien, la gente, ¿qué va a decir? Que sigan. Claro. Entonces, la premisa es que el Congreso, como institución, y los congresistas como parte de la misma no están dando la talla. Y el Congreso tiene 3 funciones básicas: legislar, representar y fiscalizar. La producción legislativa en cuanto a calidad, con honrosas excepciones, deja bastante que desear. Segundo, el tema de la fiscalización es a la medida. Las denominadas comisiones investigadoras trabajan en función de intereses particulares, no en función de la búsqueda de la verdad y de llegar a las conclusiones que les corresponde. Y la tercera función es la de representación, lo que percibe más de cerca la gente. Siente un Congreso de espaldas a la población, que no lo representa. En el caso de Lima, por ejemplo, tenemos 36 congresistas. Si a cualquier habitante de la ciudad uno le pregunta ¿quiénes son tus representantes?, lo ven algo etéreo. Quizás ahí habría que pensar hacia adelante en distritos más pequeños. Por ejemplo, Lima, que tiene las pero Limas... usted está planteando una solución, por ejemplo. ¿no es cierto? En perspectiva. Pero la pregunta es, este punto de la pregunta 3, la no reelección inmediata, ¿soluciona el problema del Congreso? Como conjunto no soluciona, pero es un primer paso para empezar a dar un giro, pero requeriría otras medidas. Por ejemplo, decimos que los congresistas actuales no postularían el 2021. Se requiere, un verdadero sistema de partidos. Los partidos ahora son en la mayoría vientre de alquiler, no tienen institucionalidad, no hay formación de cuadros. La elección de candidatos es por lo general a dedo, a través del mecanismo de una Asamblea Nacional que elige, donde se podría plantear, por ejemplo, primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Una reforma del sistema de partidos, en el sentido de que sean instituciones verdaderas, en la forma de elección, y evidentemente esto permitiría un nuevo espacio de representación, de democratización y de renovación. La tercera pregunta no es la varita mágica, pero puede ser un primer paso siempre y cuando esté acompañado de otras reformas. ¿Usted considera lo mismo, doctor Ciro? ¿Usted cree que es un primer paso? Yo coincido plenamente con el análisis, con el diagnóstico, por así decirlo, que se hace de la función o labor que viene desempeñando el actual Congreso y los congresos anteriores, obviamente. Sin embargo, creo yo que no es tampoco una fórmula mágica, como lo señala aquí Roberto. Yo creo que es el punto de inicio en todo caso,
pero no sé si este punto de inicio va a seguir luego siendo desarrollado. Hemos visto, por ejemplo, que la reforma electoral, la tan ansiada reforma electoral planteada desde los organismos electorales, ha quedado prácticamente abandonada. Se han ido estableciendo parches. ¿Dónde, pregunto yo, dónde ha quedado el código electoral que en determinado momento fue propuesto por los organismos del sistema electoral? Se necesita una reforma integral, se necesita una reforma del mecanismo del empoderamiento de la democracia directa, por ejemplo, en los partidos, que dejen de ser franquicias, que pasen a ser verdaderas organizaciones políticas, ¿no? Yo este tema lo veo, ¿saben qué? Hago un símil con el tema de seguridad ciudadana en una etapa del país. Como nos avasallaba el tema de la inseguridad y nos ganaba el tema de seguridad, ¿cuál fue la solución? Ponle rejas a tu cuadra. Entonces, ¿qué hacías tú? No encerrabas al choro, te encerrabas tú, ¿no es cierto? Esa era la protección. Yo hago un símil con este tema. No sé si está bien o les parece descabellado, pero aquí, como escogemos tan mal, ya, entonces, ya no te voy a dar la opción que escojas de nuevo. Ya los borramos a todos, ¿no? No sé si hay buenos, malos, pero a estos, de aquí, no vas a escoger ya a nadie, porque sigues cometiendo los mismos errores. Entonces te quito la posibilidad que vuelvas a elegir de este Congreso. Ya no eliges a nadie, se acabó. No es lo adecuado, pregunto yo, que en un país como el nuestro, que no está como para experimentos, no estamos en el país como experimento, no somos Suiza, que puede experimentar, no somos Finlandia, que tiene un gran nivel de educación. ¿No deberíamos enseñarle mejor a la gente a votar y a tomar conciencia y a hacerle entender que su voto sirve y vale y que de eso depende el futuro del país? ¿No es esa la lección que debíamos haber aprendido? Efectivamente, creo yo que la calidad parlamentaria, de plano, de facto, no va a mejorar con esta reforma si es que se llega a aprobar. Yo creo que la calidad parlamentaria, la calidad de la representatividad de los legisladores va a mejorar con educación cívica, incluso desde los colegios, con educación electoral. Tenemos que empezar desde pequeños a construir ciudadanía, a saber a quién vamos a elegir. Pero también tiene que ir acompañado del fortalecimiento de los partidos políticos, porque si las organizaciones me dan determinados candidatos, yo no puedo elegir a otros. Lamentablemente nuestro sistema electoral es o está basado en listas cerradas y bloqueadas. Por ejemplo, doctor Rodríguez Rabanal, ¿qué nos garantiza? Ok, ya no vamos a poder votar por este Congreso, por nadie. Pero ¿qué nos garantiza que en el próximo 2021 no volvamos a votar por un Mamani, que es nuevo, por un Bienvenido Ramírez, que es nuevo? Por cualquiera de estos personajes, por la congresista que mentía en su hoja de vida que tiene amigos fantasmas en el colegio. La Ponce. ¿No es cierto? Ponce. ¿Qué nos garantiza, si ellos son nuevos, qué nos garantiza que no volvamos a votar por personajes así? Tres cuestiones. La primera, este es un primer núcleo de reformas y creo que el 10 de diciembre, al día siguiente, deberíamos buscar consensuar las reformas complementarias que le den sustento. Yo reitero, la no reelección de congresistas, si no está acompañada por lo menos de un replanteamiento en el sistema de partidos, incluyendo el sistema de elección, puede quedar ahí perdido. Lo que ha sido señalado hace unos minutos, los organismos electorales plantearon iniciativas para una reforma integral. Si mal no recuerdo, cuando estaba la congresista Patricia Donaire, hizo un esfuerzo de sistematización. Yo tuve un cierto nivel de participación ahí. Cuando pasó a la Comisión de Constitución, quedó ahí, fue desvirtuada, fue tupacamarizada, la descuartizaron. Miki Torres era el presidente de esa comisión y dijo, no va claro, así, va de otra forma. Entonces, ahí hay un tema de necesidad de reforma integral. Y lo segundo, sí reivindico algo que creo que es tanto más importante que las reformas que se plantean, inclusive la que estamos, en la materia de esta conversación, es el hecho del referéndum. El referéndum viene a ser una oportunidad democrática para que la población decida. 1. 2. Es reivindicar el sentido del pueblo como soberano. 3. Es un mecanismo de participación ciudadana. 4. Finalmente, es decir, frente a la pugna de poderes públicos por arriba, puede empezar a erguirse un poder soberano, un poder ciudadano, soberano, que hay que construirlo con mente amplia. Yo rescato ese sentido del referéndum como un punto de partida para reformas mayores. Está la discusión inclusive del propio pasar a un proceso constituyente bajo la modalidad tal o cual. Entonces, si miramos en sí mismo
evidentemente nos quedamos ahí. Si miramos de conjunto y complementamos con otras iniciativas, podemos dar pasos importantes, no definitivos, pero sí para seguir avanzando. Me quedan 4 minutos y los invitaría en estos 4 minutos a hacer reflexión sobre el cuarto punto, que es la bicameralidad. Yo he mostrado mi opinión ya en varias oportunidades. Yo no estoy de acuerdo con la bicameralidad. No creo que estemos preparados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien la bicameralidad? ¿Ustedes le dirían a la gente, oye, piensa bien, podríamos tener un buen resultado con la bicameralidad? ¿Usted qué piensa, doctor? Yo, tal como está planteada la autógrafa que está siendo sometida a consulta, yo considero que también ha desnaturalizado la finalidad que tenía, que es enfocarnos netamente en el aspecto de si vamos a regresar o no al sistema bicameral. ¿Por qué? Porque, como te digo, se ha introducido, por ejemplo, modificaciones al tema de la cuestión de confianza, respecto de la cual incluso el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Entonces, en definitiva, al menos desde mi punto de vista, o como opinión personal, yo no estoy de acuerdo con esa cuarta pregunta. ¿Usted qué piensa, doctor? La propuesta inicial de bicameralidad fue una sistematización importante, pero ha sido tan caricaturizada que ha terminado irreconocible. Yo a lo señalado añadiría 2 aspectos más. Uno, la modificación del término congresista, sustituido por parlamentario, es una manera grosera de sacarle la vuelta a la ley y ahí está el meollo del asunto. Y lo segundo, dejó de lado la participación equitativa de hombres y mujeres. Pero creo que esta sacadera de vuelta es totalmente negativa, porque inclusive podría funcionar ya en una mirada hacia adelante las 2 cámaras con un mismo presupuesto y que cada congresista no tenga equipos sino las bancadas para fortalecer la institucionalidad de los partidos. ¿No? Como antes era antes. Los parlamentarios no tenían cada Así uno es, y no 3, le 4 recortaban senadores. su sueldo y todas estas troperías que hay, ¿no? Creo que es factible, pero en este momento la respuesta es no, definitivamente no. Se está perdiendo una inmejorable oportunidad de discutir el tema del bicameralismo y hemos pasado a discutir o a hablar sobre aspectos que no son medulares, ¿no? Yo creo que algunos parlamentarios han pensado que como la respuesta 3 iba a ser evidentemente no, perdón, evidentemente sí, que no quieren reelección los peruanos, han dicho, bueno, tenemos alguna chance, pues que si quieren la bicameralidad, por ahí podemos entrar. Pero yo creo que la gente no les va a aceptar. Además, quisiera recordar 2 cosas. Sí. La célula parlamentaria prista en determinado momento planteó el dejar de lado la pregunta 3 y 4. Lo retiraron Sí, claro. en 24 horas por la presión ciudadana y dijeron que fue un error. Horror. Y segundo, cuando se planteó el tema de la cédula, del orden, buscando confundir. Ahí había una, digamos, el pez por la boca muere, ¿no? Claro. Una intencionalidad clara de a río revuelto, ganancia de vivarrachos. Sí, pero sí. la gente, creo que en positivo hay una reacción ciudadana que demuestra que vamos poco a poco adelante y le dice hasta acá nomás. Yo creo que la mayoría va a ser sí, sí, no, ¿no? Sí, no, parece, todo indica, según las encuestas, ¿no? Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Lo más importante es finalmente que los ciudadanos conozcan el detalle de las opciones en consulta, ¿no? Creo, finalmente esa es labor también, no solo del sistema electoral, sino, creo yo, desde cada palestra en la que se encuentra, tiene que contribuir a eso. Es verdad. Nos queda todavía días para analizar de aquí hasta el 9 de diciembre. Nos hemos comprometido aquí por un tema de conciencia y de responsabilidad social a analizar todos los días el tema del referéndum. Tenemos espacio para la coyuntura, para el análisis, para los golpes, para lo que ustedes quieran. El programa tiene 4 bloques de media hora, pero tenemos que tomar conciencia y decir, oye, el referéndum es importante y se nos viene. Y en algunos lugares no solamente vas a votar por referéndum, sino también por segunda vuelta electoral para las regiones. Así es que hay que tomar conciencia, pues enseñar un poquito a la gente también de lo que se nos va a venir el día 9. Muchas gracias, ambos. Gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias. Un gusto.